ahora vamos a recordar cómo se hace un balance de materia con reacción química para que podamos utilizarlo en el cálculo de los grados de libertad. En este caso es la reacción de síntesis del amoníaco y nos dice el problema que una mezcla gaseosa de hidrógeno y nitrógeno se alimenta en un reactor donde reaccionan para formar amoníaco. En el reactor, la velocidad de flujo de nitrógeno es de 150 gramos mol por hora y el hidrógeno se alimenta a una velocidad de 4 gramos mol de hidrógeno por cada mol de nitrógeno. La reacción química balanceada es una molécula de nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno, nos van a salir 2 moléculas de amoníaco. Del nitrógeno alimentado al reactor, la reacción se consume el 70%. El reactor opera en estado estacionario. ¿Y cuál será la velocidad de flujo del nitrógeno, hidrógeno y amoníaco en la salida del reactor? Bueno, pues en este caso nosotros lo que vamos a hacer primero es plantear el sistema. En este caso sería un reactor. Tengo mi reactor y en este caso, en este reactor se va a producir el amoníaco. Entonces voy a tener, pues en este caso dice que una mezcla gaseosa, ya está entrando una mezcla gaseosa, entonces en este caso ya está entrando una mezcla de hidrógeno y nitrógeno. Y está saliendo una cantidad de amoníaco. Pero no solamente está saliendo el amoníaco, sino también están saliendo los productos que no reaccionaron, porque en este caso aquí vemos que la reacción solamente consume el 70% del nitrógeno que entra al reactor. Entonces obviamente si entran 150, el 70% pues van a ser como 125. Entonces, en este caso, bueno, vamos a dibujar las variables de flujo. Variables de corriente, perdón. Entonces, tenemos que familiarizarnos con los términos. En este caso, el primer término va a ser variables de corriente. Y las variables de corriente van a ser las cantidades de compuestos que van a estar entrando al reactor. En este caso, aquí va a estar entrando hidrógeno y aquí va a estar entrando nitrógeno. Entonces solamente están entrando los reactivos. Y aquí que está saliendo, pues en este caso va a estar saliendo hidrógeno, ¿sí? Lo que no reaccionó, el nitrógeno que no reaccionó y el amoníaco que se produjo dentro de este reactor. Entonces aquí tenemos que esta sería la corriente 1 y esta sería la corriente número 2. Entonces por lo tanto la cantidad de hidrógeno que entra la vamos a llamar hidrógeno 1 y la cantidad de nitrógeno que entra la vamos a llamar nitrógeno 1. La cantidad de hidrógeno que sale la vamos a nombrar hidrógeno 2 y nitrógeno 2 y amoníaco 2. En este caso, si se dan cuenta, ya utilicé una A para no estar utilizando toda la fórmula del compuesto. Entonces, en este caso sería la fórmula, me quedaría nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno nos van a dar 2 moléculas de amoníaco. Si se dan cuenta, aquí ya no estoy utilizando las fórmulas, sino solamente estoy utilizando las letras para que pueda yo identificarlas, las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Ahora debo de utilizar las bases de cálculo. La base de cálculo o lo que me están diciendo que tengo como corriente que sí me están dando. En este caso, la corriente que sí me están dando es una corriente de entrada de nitrógeno. De 150 gramos mol por hora. Entonces, si se dan cuenta, todo lo tengo que hacer o convertir a gramos mol por hora. Entonces, esta es la que me están dando.
esta corriente es la que me están dando y por lo tanto N1 va a valer 150 gramos mol por hora. ¿Qué otra cosa me están diciendo? Bueno, también me están diciendo que se están, bueno, sí, ya son especificaciones, proporciones, también podrían ser tantos por ciento. Ajá. Nos dice que por cada mol que entra, el hidrógeno se alimenta a una velocidad de 4 mol de hidrógeno por mol de nitrógeno. Entonces, la fórmula, estas son corrientes y especificaciones. Ajá. Las especificaciones pueden ser estas relaciones de 1 a 2, de 2 a 1, o pueden ser también de tantos por ciento, el 50%, el 20%. Entonces, aquí nos dice que por cada mol, a ver, ¿dónde está? Acá. Se alimenta 4 gramos mol de hidrógeno por mol de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, por cada mol de nitrógeno, vamos a tener 4 moléculas de hidrógeno. ¿Quién me dice esto? Siempre me lo va a decir el problema. Entonces, ¿cómo se especificaría? Nos dice que H1 va a ser igual a 4 moléculas de N1. Ajá. Entonces aquí me está diciendo que por cada molécula de hidrógeno, si yo tengo una molécula de hidrógeno, la multiplico por 4 y voy a tener 4 moléculas de hidrógeno. Si tengo 2 moléculas de hidrógeno, la multiplico por 4 y voy a tener 8. Entonces se cumpliría esto, que son 4 moléculas de hidrógeno por cada gramo mol de nitrógeno. Entonces, esta sería la fórmula. Entonces, en este caso, H1 va a ser igual a 4 porque se están alimentando 150 gramos mol de hidrógeno. Entonces, en este caso, estos serían 600 gramos mol por hora. Eso es lo que se estaría incrementando. Otra especificación, en este caso, este sería una especificación de entrada, una especificación de rendimiento. Rendimiento sería que de estos 150 que están entrando, solamente se están consumiendo el 70% en la reacción. Entonces, en este caso, pues N2, ¿no? No sería N2. N de consumo. N de consumo va a ser igual al 70% de lo que entre en la corriente 1. Ajá. Entonces, en este caso, estos serían 0.7 por 150 gramos mol por hora, van a ser 105 gramos mol por hora. Ajá. Esto es lo que se va a consumir, no es lo que va a salir aquí. No es lo que yo le voy a decir N2, que lo que les estaba yo diciendo, que es lo que va a salir de aquí N2, no, sino que es lo que se consume. Entonces, para saber lo que va a salir, pues a los 150 le debo de restar 105 y entonces sí tendría la cantidad que va a estar saliendo. Pero no vamos a hacer esos cálculos hasta el último, hasta el balance de materia. ¿Sí? Entonces sería primero, ahorita lo que estamos viendo es que primero vamos a hacer el dibujo, especificamos las corrientes, vemos qué corrientes tenemos, especificaciones de entrada, especificaciones de rendimiento, y lo que ahorita tendríamos que hacer serían utilizar las relaciones estequiométricas. Entonces pongo las relaciones estequiométricas. Ajá. Y para las relaciones estequiométricas lo que debemos de hacer es irnos a la reacción. Entonces, bueno, yo ya no voy a utilizar esta, me gusta más esta, está más simple. Entonces, en las relaciones estequiométricas, yo lo que voy a hacer es que voy a escoger a un compuesto
y los demás compuestos los voy a dividir entre de ese compuesto. Es como un compuesto base. ¿Qué compuesto escoger? Cualquiera. Puedes escoger cualquier compuesto, ¿sí? Pero principalmente uno que tenga ya la entrada y tenga ya la salida. Es más fácil. O tenga ya el consumo, ¿sí? En este caso, del que ya tengo el consumo es principalmente del que ya tenga el consumo. Es del nitrógeno. Entonces ese yo lo voy a escoger como base y los demás los voy a dividir entre de n de consumo. Entonces aquí nada más para aclarar, los reactivos se van a consumir y los productos se van a generar. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Tendría yo que todos los demás compuestos los dividiría yo entre del compuesto base, el compuesto que escogí, que sería el nitrógeno. Entonces aquí solamente voy a tener dos relaciones estequiométricas. Si tuviera dos productos y dos reactivos, tendría tres relaciones estequiométricas. Entonces, la primera relación estequiométrica sería hidrógeno que se consume entre nitrógeno que se consume sería igual a sus coeficientes estequiométricos. Entonces sería nada más utilizo este 3 que está aquí. Por cada 3 moléculas de hidrógeno que se consume una molécula de nitrógeno. En este caso, esto sería igual con 3. Ahora, en este caso sería amoníaco generado sobre de nitrógeno consumido. Entonces serían por cada dos moléculas de amoníaco que se generan, se va a consumir una molécula de nitrógeno. Entonces esto sería igual con 2. ¿Ok? Y entonces ya tendría mis relaciones estequiométricas. Estas dos serían las relaciones estequiométricas que ahorita ya las voy a utilizar. Ok. Y por último hago los balances de materia. Balances de materia. En el caso de los balances de materia, pues sería entrada menos salida más generación es igual a... este es un proceso que se está llevando a cabo en estado estacionario. Entonces, acumulación, el término de acumulación es igual con 0. No tenemos término de acumulación. Quiere decir que lo que está entrando es lo que se está saliendo. Entonces tendríamos esta ecuación, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner estado estacionario. Entonces ya tendría yo mi fórmula en estado estacionario. Y pues lo único que tendría yo que hacer sería yo plantear mis ecuaciones y comenzar a resolverlas. Primero para el nitrógeno. Nitrógeno. Voy a aplicar esta ecuación. Entrada de nitrógeno, ¿cómo se llama? Se llama N1. Menos salida de nitrógeno, ¿cómo se llama salida de nitrógeno? Se llama N2. Más generación. Generación es positiva si es producto y negativa si es reactivo. Por lo tanto, en este caso, el nitrógeno es un reactivo, va a ser negativa. Entonces, N de consumo va a estar aquí adentro. Igual también H de consumo. Y A de generación va a estar aquí adentro. Entonces, aquí mi ecuación se quedaría como N1 menos N2 menos N de consumo va a ser igual con 0. Y entonces la que quiero despejar es N2, entonces me quedaría, paso N2 del otro lado y me quedaría N2 va a ser igual a N1 menos N de consumo. Y era la fórmula que les decía yo, que a lo que está entrando de nitrógeno le resto lo que se está consumiendo de nitrógeno. Entonces en este caso sería 150 menos 105 va a ser igual a 45 gramos mol por hora.
Esto sería lo que va a estar saliendo. O sea, de los 150 va a estar saliendo 45 gramos mol por hora de nitrógeno. ¿Ok? Y entonces ya le aplicamos el balance de materia al nitrógeno. Lo mismo le tenemos que hacer al hidrógeno. Y pues el hidrógeno sería hidrógeno de entrada es H1, menos hidrógeno de salida es H2, menos H de consumo, y esto va a ser igual con 0. Entonces, hidrógeno de entrada, ya sé cuánto vale, no sé cuánto vale H2, es lo que voy a calcular, y H de consumo no sé cuánto vale, ¿sí? Pero la puedo calcular. ¿De dónde? De mis relaciones estequiométricas, de la primera relación estequiométrica. Entonces tengo que H de consumo sobre de N de consumo va a ser igual con 3. Entonces yo quiero H de consumo, entonces H de consumo va a ser igual a 3 veces N de consumo. Entonces 3 por 105 va a ser 315. 315 gramos mol por hora. Y entonces ya tengo H de consumo. Entonces esta la sustituyo en esta ecuación. Entonces sería H1. Bueno, ya voy a despejar H2. Entonces H2 va a ser igual a H1 menos H de consumo. H1, pues ya sabemos que lo habíamos calculado por acá. Eran 600, me parece. Sí, aquí está. H1 eran 600. Entonces eran 600 menos 315. H2 van a ser 285 gramos mol por hora. Y por último hacemos el del amoníaco. Para el amoníaco pues vamos a tener la misma fórmula. Entradas que sería, ¿cuánto está entrando de amoníaco? Y lo vemos aquí en nuestro esquema. ¿Cuánto está entrando? Nada. Solamente está entrando hidrógeno y nitrógeno. Entonces no tenemos A de entrada. Pero sí tenemos A de salida. Entonces, basándome en esta misma fórmula, entrada no tengo, serían 0 menos salidas, que sería A2, más generación. En este caso generación va a ser positiva y sería A generado, y esto va a ser igual a 0. Entonces esto sería entrada menos salida más generación, porque es producto, es igual con 0. Ok, entonces aquí entrada A2 va a ser igual a A de generación. Todo lo que salga de amoníaco quiere decir que va a ser lo que va a estar saliendo del reactor. Entonces necesito calcular A de generación. ¿Cuánto sería A de generación? No lo puedo calcular, no lo tengo, pero tengo la segunda relación estequiométrica. Entonces la segunda relación estequiométrica nos dice que A de generación sobre de N de consumo va a ser igual con 2. Entonces, por lo tanto, A de generación va a ser igual a 2 veces N de consumo. Entonces, esto sería igual a 2 por 105. Entonces, va a ser igual a 210 gramos mol. A de generación por hora, ¿no? Entonces, por lo tanto, A2 van a ser igual a 210 gramos mol por hora. Entonces esto sería igual a, bueno, aquí lo voy a poner primero a 210 gramos mol por hora. Y por último el de hidrógeno, 285 gramos mol por hora. Y ya tendría yo entonces la parte de las salidas. Y también ya tengo la entrada, aquí son 600. Y
600, bueno, aquí sería H1, sería igual a 600. Ajá, 600, ¿dónde está? H1 es igual a 600 y N1 es igual a 150. Ajá. Ok, entonces vamos a ver, aquí están entrando 750 gramos mol por hora. Y aquí están entrando, vamos a ver, serían 285 más 45 más 210. Y esto sería igual a 540. Entonces aquí estarían saliendo 540 gramos mol por hora. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿O por qué las entradas no son iguales a las salidas? ¿Sí? La misma cantidad de moles que está entrando no es la que está saliendo. ¿Por qué?